Muy bien, seguimos con más información. En este caso, se acerca fin de año y bueno, hay temas importantes, como por ejemplo, el tema de pasar las fiestas. Algunos felices, otros no tanto. Y se viene un nuevo año, la perspectiva para el año que viene, cómo encararlo. ¿De qué se trata esta vez, licenciada en Psicología Silvana Garnero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Feliz de estar nuevamente con ustedes. La verdad que tal como lo planteaste, Gustavo, nos espera todo el tiempo. Hay temas interesantes para abordar, pero bueno, como venimos trabajando ya durante todo noviembre, ahora ya entrando en el mes de diciembre, tenemos un montón de recursos de los cuales podemos disponer para abordar esto de la emocionalidad en las fiestas, que va a ser tema de la semana que viene. Y hoy quiero introducirlos. ¿Por qué tema para la semana que viene? Porque quiero que tengan los clics y las herramientas bien fresquitas para cerca de las Navidades. Y mientras tanto, ya quiero ir preparando el terreno para trabajar lo que nos espera o lo que está bueno trabajar sobre fin de año, que es esto de cómo puedo planificar desde la faceta creadora mi plan de vida o mi plan de carrera o el plan hacia la llegada a una meta para el año 2017. ¿Qué te parece, Gustavo? Interesante, la verdad que sí. Proponerse una meta ya desde ahora, casi fin de año, para el año que viene. Bien, bárbaro. Y a veces cuando te propones las metas para el siguiente año se logran, ¿eh? Bien, a veces no, y vamos a ver qué hacemos con eso o por qué pasa eso. ¿Sí? El tema de hoy lo titulé Creer es crear. Hay en internet una película que se llama así, creada por un publicista mexicano, así que quiero dejar bien en claro que la autoría del título viene de ahí, y en realidad es una película que ya se basa sobre los fundamentos de el poder creador que tiene nuestro pensamiento. Hasta ahora vinimos hablando durante todo el mes de noviembre acerca de las emociones, cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento y cómo a través del desarrollo de la inteligencia emocional y de competencias emocionales podemos encauzar esas emociones hacia una dirección saludable y productiva para cada uno de nosotros y para los que nos rodean. Ahora vamos a abordar otro de los aspectos que nos conforman, que es el pensamiento. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es muy probable que cuando uno le pregunta a alguien dónde empieza y dónde termina cada quien, ¿no? Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes dónde empiezan y dónde terminan? Ustedes es muy probable que hagan referencia a su cuerpo físico, ¿sí? Uno cree que empieza y termina donde está el cuerpo físico, hasta donde llega el cuerpo físico. Y si profundiza un poquito más, dice, bueno, también tengo emociones y también tengo pensamientos. Lo cierto es que tanto los pensamientos como las emociones constituyen cuerpos energéticos que están alrededor de este cuerpo físico y que como tal, como energía, ¿por qué yo llamo energía a los pensamientos? Porque si de pronto ustedes tienen una preocupación, tienen un pensamiento recurrente, tienen un pensamiento del cual se quieren obsesivo, del cual se quieren liberar, y yo les digo, bueno, ubíquenme ese pensamiento o hagamos una tomografía o una resonancia a ver si podemos localizar el pensamiento que me está generando algún malestar. Localizamos ese pensamiento en alguna parte de nuestro físico y lo extraemos y ya nos liberamos del pensamiento. Ustedes saben que eso es imposible de que lo hagamos, ¿sí? Vamos a hacer la tomografía, vamos a encontrar algunas cositas ahí, pero no vamos a encontrar ese pensamiento del cual nos queremos liberar. ¿Por qué? Porque el pensamiento es energía, igual que las emociones. Entonces, como tal, la energía es creadora. Entonces, ya hay muchos estudios científicos, sobre todo el trabajo de un japonés que ha demostrado que, si quieren googlearlo, se llama Los mensajes del agua, lo pueden googlear así y ahí encontrar más información. Es un japonés que ha fotografiado cómo las moléculas de agua cambian de forma de acuerdo a las palabras que se le digan a esas moléculas, de acuerdo a los pensamientos que se le envíen a esas moléculas y también de acuerdo a la música a la que esa molécula sea expuesta. Moléculas de agua estamos hablando. Y cuando pensamos
o reflexionamos acerca de que nuestro cuerpo físico está constituido en un 70% de agua, podemos también determinar cómo esta influencia o esta capacidad creadora del pensamiento tiene consecuencias directas en nosotros y en todo lo que nos rodea como creador. Desde la psicología incluso hay algunas tipologías que se conocen con el nombre de autoprofecía cumplida, por ejemplo, que hace referencia a esto de cómo cuando uno piensa demasiado en algo, va haciendo toda una construcción mental sobre eso y termina generando justamente aquello que quiere evitar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que es muy celoso, una persona que es muy celosa y que desarrolla toda una serie de mecanismos y de pensamientos acerca de que le están siendo infiel, de que seguramente, de que desconfía, de que empieza a armarse en su cabeza una historia construida solamente a nivel de los pensamientos que derivan en palabras y en comportamiento que terminan generando la conducta que en principio ha querido evitar, ¿sí? Por supuesto que siempre que hablamos de psiquismo hablamos de una complejidad inconsciente, consciente y semiconsciente de la cual no podemos tener control absoluto. Entonces también sobre eso quiero hacer referencia, sobre que uno en el discurso cotidiano, en el discurso con la amiga, con el vecino, con el paciente, con el cliente, muchas veces escucha estas frases, dice, la cabeza lo controla todo, ¿sí? O si al menos pudiera hacer que la cabeza pare, porque la cabeza me va a 1000 con respecto a esto, me anticipo, desarrollo ansiedad o síndromes de ansiedad con respecto a eso. Hacemos referencia a la cabeza como una entidad suprema, ¿no? Dándole a la mente un lugar de superpoder que en realidad no lo tiene, ¿sí? No es que la mente no sirva, todo lo contrario, ¿sí? La mente es un instrumento y una herramienta que tiene que estar al servicio del ser humano. Si pensamos en la cuestión evolutiva, vemos que justamente, según la teoría de Darwin, lo que nos diferencia a los seres humanos de los otros seres vivos tiene que ver con la capacidad de razonar, con la capacidad de desarrollar lógica, es decir, con toda esta evolución cognitiva que como seres naturales hemos podido hacer hasta convertirnos en estos seres pensantes, ¿sí? Lo que pasa es que justamente en este camino evolutivo hemos depositado y concentrado mucho poder y mucho tiempo en el desarrollo de ese aspecto, del aspecto racional, del aspecto lógico, del aspecto cognitivo, de la mente como un instrumento superpoderoso, de tal forma que hemos logrado que tenga poder sobre nosotros mismos, que somos sus dueños. Espero que este concepto les quede claro porque así como la mente es una herramienta y un instrumento muy valioso o muy útil, como lo puede ser un cuchillo o puede ser una tijera, es un instrumento que bien utilizado va a tener excelentes resultados, va a ser constructivo, va a ser saludable, pero un instrumento mal utilizado o sin utilizar o donde se subestima su capacidad puede generar el efecto contraproducente y convertirse en destructivo para nosotros mismos en principio y para nuestro alrededor como consecuencia de eso. Entonces, es muy importante empezar a considerar a la mente como un aspecto más que nos constituye. Hablamos de un cuerpo físico, hablamos de emociones, hablamos de mente y también podemos hablar de espíritu como todos aspectos que constituyen un todo que somos nosotros mismos. Entonces, lo primero que hay que tener cuidado cuando hablamos de esto de creer es crear, es esto de creer tiene que ver con las creencias. Aquello que yo creo es aquello que yo puedo crear y manifestar físicamente. Hay una frase bastante conocida que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿sí? Por esto de que si creo que puedo con algo, es muy probable que termine creando las condiciones que me otorguen poder sobre ese algo
Mientras que si creo que no puedo con ese algo, cree comportamientos, cree condiciones, cree actitudes, desarrolle toda una serie de mecanismos que finalmente terminen corroborando esta creencia de no poder. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Si es una herramienta, si es un instrumento, ¿quién está al mando de esa herramienta? ¿Quién es el que tiene verdaderamente el poder? Y es uno mismo con este todo en el que por el cual está constituido. ¿Para qué es importante esto? Para que así como aprendimos a desarrollar competencias e inteligencia emocional, aprendamos a desarrollar técnicas y aprendamos a incorporar herramientas que nos permitan el desarrollo del dominio personal, ¿sí? Que es aquello que nos permite discriminar cuando estamos funcionando en piloto automático, cuando las condiciones que estamos creando tienen que ver con aquellas cosas que uno quiere crear y cuando aquellas condiciones están alejándose, pero no porque no las estemos creando, sino porque no estamos siendo conscientes del mecanismo que está detrás de esa creación. Entonces es un tema complicado, es un tema que nos exige, sobre todo es más complicado hablar del aspecto mental que del aspecto emocional, porque sobre el aspecto emocional no tenemos dominio, no hay lógica, no hay razón aplicable. En cambio sobre el aspecto mental sí, y entramos a competir. Cada vez que hay una competencia, ¿quién quiere tener razón? ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere tener la última palabra? ¿Quién quiere tener la verdad y ser el dueño de la verdad? Es cuando uno está parado sobre el aspecto mental, y más que sobre el aspecto mental, sobre una partecita muy pequeña de ese aspecto mental que conocemos como ego, ¿sí? El ego es el que define, es el que nos define, y que muchas veces esa definición que desde el ego se hace, el ego es una partecita de la mente, una partecita muy pequeña, pero a la que le hemos otorgado muchísimo poder. Son definiciones que terminan limitando nuestra capacidad creadora. Son esas definiciones que nos dicen, no, vos no podés hacer esto porque nunca pudiste, porque no tenés título, porque no te recibiste, porque venís de estas condiciones, porque tenés tal edad, porque tenés tal otra. Y nos imponen determinados límites. Justo esta semana tuve una conversación con alguien muy importante donde le hablaba sobre la necesidad de que realizar un cambio desde lo emocional, y esa persona me respondía, no te olvides que yo soy matemática. Mi mente, así me dijo, mi mente es matemática y no puedo pensar en más allá de que 2 es más 2, 2 más 2 es 4. Entonces yo le decía, en primer lugar, porque es profesora de matemática, le decía, en primer lugar ya te jubilaste, ya no sos más profe de matemática. Y si tener o identificarte con una mente matemática, con lo que tu mente define como matemático, te está trayendo angustias, te está trayendo malestar, te está enfermando, es momento de que empieces a definirte de otra manera y de que amplíes esa definición sobre vos misma. Que hayas enfocado el desarrollo de tu mente hacia lo matemático no te define como alguien matemática o como alguien numérica y no sensible, no emocional, no con otros aspectos a desarrollar. Espero que les quede bien claro cuáles son los límites que desde la mente podemos tener, pero también cuáles son las potencialidades que podemos desarrollar cuando tomamos conciencia de que somos mucho más que mente. Así que para cerrar este tema, del cual recién estamos iniciando, quiero que nos quedemos con esto de la capacidad creadora que tiene nuestro pensamiento, porque esto es lo que vamos a tomar más adelante para armar este plan de vida o este plan de desarrollo para un 2017 más consciente y más guiado por nuestra capacidad creadora. Les doy ahora los 3 clics de este tema para que piensen y reflexionen sobre ellos en la semana. El primer clic nos dice, por favor recuerden que la mente es una herramienta que tiene que estar al servicio del humano. Esto de no puedo parar la mente, esto de no puedo descansar, esto de la cabeza me da a mil, esto son excusas, ¿sí? Ya vamos a ver que existen herramientas, existen técnicas que están basadas en otros lugares, en otro de nuestros aspectos que permiten que la mente empiece a estar en equilibrio con estos otros aspectos y no adopte todo el poderío, ¿sí? El segundo de los clics nos dice que recordemos que somos mucho más que mente, ¿sí? Somos mucho más que lo que creemos que somos. Y acá usamos de nuevo el verbo crear, ¿sí? Si yo creo que soy esto, voy a crear
solo en función a lo que creo que soy. ¿Les queda claro esto? Entonces yo tengo que ampliar de la definición de quién creo que soy, y eso lo tengo que hacer incluyendo estos otros aspectos que también me constituyen: el físico, el emocional y el espiritual. Finalmente, el tercero de los clics los invita a incorporar, a indagar, a buscar, a informarse acerca de las técnicas bioenergéticas que no tienen un enfoque en lo mental. Es muy común escuchar que cuando me interesa algo, por ejemplo, meditar, ¿no? La meditación es una de las técnicas bioenergéticas, el Reiki es otra de las técnicas bioenergéticas, el yoga es otra de las herramientas bioenergéticas, las constelaciones familiares, la biocodificación, la activación de códigos solares, el contacto con la naturaleza, ¿sí? La respiración, las técnicas de respiración y de relajación, son todas técnicas que no tienen su foco en lo cognitivo, en lo lógico y en lo mental, sino que ponen su foco en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Cuando yo pongo, no quiere decir que no se utilice la mente, quiere decir que la mente ocupa un papel secundario. Si yo quiero meditar y digo, no, la meditación es re importante, y me empiezo a comprar pilas de libros y a leer pilas de libros vinculado con la meditación, voy a seguir conectándome con ese tema y con esa técnica desde lo mental, que es la lectura, que es la lógica, que es entenderlo, es comprenderlo, pero no lo voy a pasar a la práctica. ¿Sí? No voy a aprender a respirar, no voy a aprender a relajarme, no voy a aprender todo lo que necesito incorporar para que la mente se silencie, se aquiete y vuelva a estar en equilibrio con todos los otros aspectos que nos constituyen. Así que, gente, espero que este tema, el primer planteo que hacemos sobre este tema, les esté dando luz al respecto, y que tengan una maravillosa semana hasta el martes próximo, que nos volveremos a encontrar para seguir desarrollando nuestra capacidad creadora.